Entonces, ahí está. Vamos a terminar, entonces, como dije, hermanos, hoy la serie de la oración. Comenzamos el domingo pasado, terminamos hoy. Eso es dos estudios acerca de esto. Por supuesto, hay mucho más que decir acerca de la oración, pero vamos a solamente tener estos dos estudios y poder realmente ver la superficie de lo que realmente es orar y de lo que es la doctrina de la oración. Mucho, hermano, del estudio, o sea, que hoy saqué, lo saqué quizás de un material que he estudiado en el seminario hace unos años, un par de años, y el libro se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Es del doctor Donald Whitney, que es profesor del Southern Seminary, y él es un profesor muy diestro, ¿verdad? Y el libro que yo saqué, mucho del material de hoy, está en su libro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Y hay un capítulo entero que habla sobre la oración. Tengo entendido que el libro solamente está en inglés, pero ayer lo estuve checando y parece que sale en abril la edición en español. Y yo creo que lo pueden adquirir. Ese libro me ayudó mucho, como les dije, hace un par de años cuando estaba estudiando en el seminario. Y realmente es muy bueno acerca de la disciplina espiritual, no solo de la oración, sino que también del ayuno, de la adoración, de cómo tenemos que venir nosotros a adorar, incluso a veces cantarle al Señor. Pero es un libro muy, muy interesante, yo se los recomiendo. No estoy cobrando comisión sobre eso, pero solamente les digo que es un buen material para nosotros en nuestra vida cristiana. Entonces, haciendo un poco un repaso rápido del domingo pasado, hablamos acerca de la oración. Hemos visto tantas cosas de la oración. En primer lugar, vimos que es una súplica, es un clamor a Dios, es una petición al Señor la que hacemos, y el orden establecido está quizás en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que vimos? El primero era exaltar a Dios, alabar su nombre, pedir todo para su gloria, y luego entraban las peticiones que serían materiales o peticiones nuestras, como se dice. Pero ese es el orden estipulado en la palabra del Señor para orar. Y en el día de hoy, hermano, entrando en el tema, ¿verdad? Dios no solamente nos ha hablado clara y poderosamente a través de Cristo y las Escrituras, sino que también tiene oídos abiertos para escuchar a sus hijos. Él escucha cada oración de nosotros. Él escucha cuando abrimos nuestra boca en clamor, quizás sea 3 segundos o media hora, 1 hora, hablando con Él. Él escucha cada oración de sus hijos. Aun cuando tu oración quizás parezca débil o pequeñita o tan frágil a veces como el copo de nieve que cae. Es importante entender, hermanos, que la palabra, cuando sale de nuestra boca en oración hacia nuestro Dios, Él la escucha. Es por eso, hermanos, que la oración junto al ayuno y la adoración es una de las disciplinas espirituales más primordiales del creyente. Nosotros como creyentes tenemos que entender esas son cosas que el Señor estableció para sus discípulos. Si ustedes se fijan, Cristo en un momento dado dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Y muchas veces descuidamos el ayuno. Hoy día no vamos a tocar el ayuno, en otro momento vamos a tocar lo que es ayuno. Pero básicamente muchas veces olvidamos qué es el ayuno. Algunos solamente creen que es pasar hambre, y no es esa la idea, sino que es pasar tiempo en intimidad con Dios. Por supuesto, privándote no solamente de alimentos, sino que otras cosas que quizás haces durante el día. Entonces, hermanos, escuchen bien un poco estas estadísticas. A pesar de que mucha gente cree que la oración es importante, muchos creyentes creen que la oración es importante y primordial para el creyente, las encuestas nos muestran que la gran mayoría de creyentes profesantes, ustedes me escuchan bien sin ¿verdad? ¿Verdad? Porque me molesta, me saca, me desconcentra. Ahí ya se quedó, se enojó. Bueno, la gran mayoría de creyentes que profesan ser cristianas, escuchen bien, pasan solamente unos minutos de oración. Ni siquiera 1 minuto.
¿Se imaginan lo que es eso? Y algunos quizás, aunque puedan orar en frases cortas, de tanto tiempo durante el día, rara vez pasan más de 5 minutos en oración. Entonces, ahí uno puede ver cuál es la gran problemática de la iglesia al día de hoy. ¿Cuál es la gran problemática? La gente no ora lo suficiente. No oramos lo suficiente. No pasamos tiempo con Dios en oración. Hermanos, si queremos ser como Cristo, si queremos ser realmente como Cristo, debemos de orar. Yo quiero que vean hoy conmigo tres cosas básicas en que nos van a ayudar a nosotros a tener un conocimiento más profundo acerca de la oración. Voy a estar tomando cada rato porque mi garganta me pica mucho. Entonces, vamos a ver un poco el día de hoy tres cosas en que nosotros vamos a aprender más acerca de la oración. En primer lugar, podemos decir que de los creyentes se espera solo una cosa, que oren. De ti como creyente, la Escritura, la palabra, espera que tú pases tiempo en oración. Hermanos, aquellos que han sido traídos bajo ¿qué? Bajo la autoridad de Cristo y de la palabra de Dios, conocemos y sabemos bien que la voluntad de Dios para nosotros es que oremos. Pero también sabemos que su voluntad es que es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a ver ejemplos en la Escritura en este momento. Jesús esperaba que sus discípulos oraran. No pensemos que la oración es algo impersonal, que lo repetimos así porque me enseñó mi papá, me enseñó mi abuelo, le veía yo a mi abuelo orar y mi bisabuela, incluso mi bisabuela, como dicen algunos, ¿verdad? Mi bisabuela yo la veía orar, aun cuando yo era muy chiquito, 8 años tenía, ella falleció, ¿verdad? Pero yo la veía orar. Y no es algo impersonal. Sepamos que cuando oramos estamos hablando con una persona y esa persona es Dios, a través de su Espíritu Santo en los méritos de Cristo. Entonces, es Dios y es Cristo quien espera que oremos. Dice, vean algunos pasajes, si lo anotan por favor conmigo, Mateo 6:5 dice una cosa, una frase muy interesante ahí. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, voy a estar leyendo solo las primeras partes donde está la palabra oración. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores. Mateo 6:7 dice, y orando. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. O sea, dice, cuando ores, dice Cristo. O sea, Cristo espera que tú y yo como discípulos de Cristo que somos, que hagamos una cosa solamente. ¿Cuál es? Orar. Pasar tiempo en oración. Estos versos, hermanos, que leemos, que se escribieron hace años, en el año 60, 65 después de Cristo, que están más de 2000 años allí, hermanos, son palabras de Jesús que hoy Él nos está hablando claramente a nuestros oídos, diciéndonos, cuando ores, espero que tú ores. Esa es la expectativa de Dios, que está muy clara en toda la Escritura. Y fíjense en el Nuevo Testamento un poco más adelante, Colosenses 4:2. Vamos a Colosenses 4:2. Dice, la primera parte dice, perseverad, ¿en qué? En la oración. Perseverad en la oración. O sea, las personas que perseveran en la oración se han dedicado a buscar a ser como Cristo en sus vidas, en donde la oración es una prioridad permanente. Cuando hacemos algo, escuchen bien, cuando hacemos algo de alguna cosa o de una actividad, una prioridad, cuando nos sacrificamos por ello, cuando invertimos nuestro tiempo, podemos decir, sí, yo estoy dedicado a esto. ¿Cuántos pueden decir cosas que ustedes hacen en el día?
Yo estoy dedicado a esto, me gusta esto, yo voy a dedicar tiempo, voy a hacerlo como prioridad, me voy a sacrificar. Hermanos, Dios espera que los creyentes seamos dedicados en la oración. Y la primera pregunta que surge hoy, como siempre las preguntas que salen del púlpito son retóricas, ¿verdad? Que prácticamente son ustedes los que se contestan. Yo te pregunto, ¿te dedicas tú a la oración? ¿Nos dedicamos nosotros como pueblo a la oración? Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17 dice lo siguiente, el pasaje, uno de los pasajes más cortos, así como el que leímos hoy de Jesús lloró. Este pasaje dice, orad sin cesar. La palabra perseverar o la frase perseverar en la oración enfatiza a la oración como una actividad. Esta frase de orad sin cesar nos recuerda que la oración también es una relación que tenemos con el Padre. Si bien es cierto, es una actividad que tú y yo hacemos, es también una relación en la cual tú y yo pasamos con Dios. La oración en un sentido para el cristiano, hermanos, es una expresión inquebrantable de la relación que existe entre Padre e Hijo que nosotros somos con nuestro Dios. Este verso no significa que todo el día tenemos que estar en el templo orando o en tu cuarto o en tu aposento, como decimos, arrodillado y orando. No. Este verso lo que nos dice es que nosotros, nuestra vida tiene que ser de oración. Significa que hablar y pensar en Dios debe estar en nuestra mente todo el tiempo. O sea, esta palabra, esta frase significa que realmente nunca tú dejas de conversar con Dios. Solamente tienes frecuentes interrupciones, como cuando vas a dormir o como cuando vas a hacer otra actividad que no necesariamente quizás estás pensando en Dios. Pero la palabra nos dice a nosotros, orad sin cesar. Esto quiere decir que cuando te levantas, cuando estás en el camino, cuando estás comiendo, cuando estás volviendo a tu casa y cuando estás por dormir, todo el día la oración debe formar parte de nuestra vida. Y no necesariamente, como te dije, estar arrodillado orando. Vamos a entrar después en el tema de la disciplina, pero eso es lo que significa este versículo. Estos dos versículos, hermanos, nos muestran que Dios espera o tiene, ¿qué cosa? Una expectativa de que nosotros como cristianos hagamos una sola cosa. ¿Qué cosa? Orar. No solo nos demuestra, sino que también nos manda a orar. O sea, Jesús no te dice si quieres, ora. La palabra no dice si puedes, ora. ¿Qué dice la palabra? Cuando ores. Ora sin cesar. Persevera en la oración. Es una invitación real la que tenemos. No es solo un mandato, hermanos. Es una invitación real. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, la Escritura nos manda que a acercarnos, dice. ¿Cómo? No con temor ni con temblor, sino como confiadamente al trono de la gracia. Y al acercarnos al trono de la gracia hay una sola expectativa. Alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, perdón de pecados y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Hermanos, Dios también espera que sus hijos oren por otro motivo, para escuchar sobre sus soldados en medio de la batalla. Nosotros somos soldados del Señor. Así como el general espera la llamada de sus soldados para saber cómo está la batalla, Dios espera que tú y yo oremos. El Señor no solo ha mandado, hermanos, la oración para nuestra santificación, sino también para la guerra espiritual que tú y yo libramos día a día. Hay una guerra espiritual, una batalla espiritual entre su reino y el reino de las tinieblas. ¿Lo podemos entender eso, hermanos? Efesios lo explica
muchas partes lo explica. Incluso Jesús le dice en una parte a Pedro, Satanás me ha pedido, ha rogado, ¿para qué? Para zarandearos, dice, como a trigo, mas yo he rogado por ustedes. O sea, hay una batalla, hermanos. Si tú y yo ignoramos eso, estamos perdiendo la mitad de la película, como se dice. Hay una batalla espiritual. El abandonar la oración, hermanos, es ir a la batalla en nuestros propios esfuerzos. Es como aquel soldado que dice, no, yo puedo ir solo y me saco la armadura, voy sin ninguna arma y voy a enfrentarme al enemigo. Pero, hermano, vas a ser el primero que caiga muerto en batalla. Hermanos, de igual manera, ir a la batalla en nuestros propios esfuerzos es abandonar la oración. Entonces, no olvidemos que como hijos somos hijos de nuestro Padre y que el orar, hermanos, no es una tarea, no es algo gravoso, no es algo pesado, sino que es un privilegio. Cuando nacen los niños, ¿verdad? Que esperamos que ellos se comuniquen de alguna forma y muchas veces lo hacen como llorando, porque de esa manera incluso sabemos que están vivos, ¿verdad? Muchas veces cuando Alexandra o Ezequiel o Rebeca dormían y eran muy baby, Ismael me decía, anda, vele, y a veces yo les agarraba así y les tocaba, ¿verdad? Para ver si vivían, ¿verdad? Porque de repente tantas cosas uno escucha, ¿verdad? ¿Verdad? Le toca así, a veces se despertaban, pero para saber que por lo menos empezaban a hacer esto, era para saber que estaban vivos. De esa misma manera, hermanos, Dios espera de que como hijos nos comuniquemos con Él. Porque Él nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. Romanos 8:15, miren estos pasajes. Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Dice así, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, ese espíritu está en nosotros y ese mismo espíritu es el que clama a Dios su Padre y dice, Abba, Padre. Miren Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué cosa? Abba, Padre. Ustedes saben la expresión Abba, Padre, ya lo explicamos muchas veces, es como decir papito en el tiempo judío. Y dice que ese espíritu es el que clama en nosotros para comunicarse con su Padre. Hermanos, los hijos de Dios somos impulsados por el Espíritu Santo para orar y estar en comunión con nuestro Padre Celestial. De la misma manera en que Cristo pasaba tiempo con su Padre y estaba en comunicación con Él. Sabemos esto, que Jesús oraba. Lucas 5:16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Si Jesús necesitaba orar, hermanos, yo te pregunto esto, ¿cuánto más nosotros? Jesús pasó toda una noche orando para saber quiénes iban a ser sus discípulos. Bueno, de hecho Él ya lo sabía, pero para escoger a sus discípulos. Pasó toda una noche y luego escogió a sus discípulos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, para tomar decisiones en nuestra vida? Y no solamente eso, sino para estar en comunión con Dios, nuestro Padre. Se espera que oremos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. No seremos igual a Cristo sin la oración. Saquémonos de la cabeza del ser igual a Cristo si tú agarras y oras solamente 1 minuto o 2 minutos por día. Como dicen los gringos, no way, José. De ninguna manera, hermanos. No hay forma de que tú te parezcas a Cristo sin la oración. ¿Por qué entonces muchos creyentes confiesan que no oran como debieran? Algunas veces es la falta de disciplina. Hermanos, la oración nunca es planeada muchas veces o agendada, no se aparta tiempo para orar como corresponde. Hoy es el tiempo que tenemos que hacer planes y decir y apartar tiempos grandes de oración. 1 hora. No quiero que levante su mano. ¿Cuántos oran 1 hora por día? ¿Cuántos oran 50 minutos? ¿30 minutos? 5. De acuerdo a las estadísticas, las personas cristianas dicen que oran 5 minutos
en una semana, toda una semana, 1 minuto por día, ¿se dan cuenta? Eso es imposible. Eso es imposible. Querer llegar a ser como Cristo y orar de esa manera, hermanos, es imposible. Entonces, en primer lugar, se espera que los creyentes oren. En segundo lugar, debemos de saber que para los creyentes la oración se aprende. Tú y yo aprendemos. Otra razón por la cual muchos cristianos oran poco es porque no han aprendido a orar. No han aprendido a orar. Disculpen, aquí se me fue mi... A veces es mejor la hoja, ¿verdad? Antes que las tabletas y estas cosas electrónicas, porque de repente se te sale. Muy bien, entonces, si estamos desanimados muchas veces por el mandato a orar porque crees que no sabes orar bien, el hecho de que la oración se aprende debería darte ánimo y aliento. No importa cuán débil, no importa cuán fuerte es tu vida de oración, siempre puedes aprender más a crecer en esta área y hacerla más fuerte. Hermanos, cuando nacemos recién, nacemos de nuevo, somos bebés espirituales. Y cuando quizás a veces solo gemimos o lloramos como un bebé, vamos a llegar a una edad adulta en la cual ya no vamos a gemir, sino que ya vamos a expresar nuestros sentimientos en palabras. La Biblia dice que debemos adorar por la gloria de Dios, en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús, con persistencia y muchas más cosas. Asimismo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios aprende gradualmente a orar de esta manera. En la misma forma que un niño aprende a hablar. O sea, se espera que nosotros oremos, que oremos como cristianos maduros y para orar efectivamente, ¿qué cosa? Debemos decir como los discípulos dijeron en Lucas 11:1. Muchas veces decimos, yo no sé orar. ¿Cuántos a veces decimos, no sé orar? Yo a veces decía, no sé orar. Cuando estaba en mi época de juventud y todo eso. Pero miren lo que pasó con los discípulos. Lucas 11:1. Miren lo que dijeron los discípulos. Vayan conmigo a Lucas 11:1. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, estaban todos reunidos allí, le escucharon a Cristo orar y al terminar así, se queda el hombre y dice, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, si los discípulos no sabían orar y estaban con Cristo mismo, en presencia real de Cristo, así, carnalmente, como decimos, ¿cuánto más nosotros muchas veces? Especialmente los jóvenes, de repente dicen, yo no sé orar. ¿Y cuál es el clamor que debes hacer? Lo que dijo este discípulo, Señor, enséñame a orar, porque no sé. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a orar? Y me gustan mucho los puntos que dio este libro. De aquí hay algunas partes que saqué del libro. ¿Cómo aprendemos a orar? En primer lugar, aprendemos a orar orando. Valga la redundancia, ¿verdad? Pero qué raro. Claro que sí. Aprendemos a orar orando. Cuando aprendemos un idioma, sabemos que la mejor manera de aprenderlo, hermanos, es practicándolos. Yo en mi país estudié antes de venir a los Estados Unidos en 2002. Había estudiado en un instituto británico inglés. Y yo creía que sabía inglés. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, empecé a querer supuestamente hablar y no podía hablar. ¿Por qué? Porque nunca había practicado. Todo lo tenía ¿dónde? En la mente, en los libros y en la teoría. Pero me faltaba ¿qué cosa? La práctica. De la misma manera, hermanos, es con la oración. La palabra nos muestra maneras de orar y como vimos la semana pasada, el orden estipulado para orar está en el Padre Nuestro. También hay muchos recursos que nos enseñan cómo orar. Pero, escuchen bien, la mejor manera de aprenderlo es orando. Escuchen lo que dijo Andrew Murray, un pastor y teólogo. Escuchen bien esta expresión, me gustó mucho, dice Andrew Murray. Leer un libro acerca de la oración, escuchando clases
Y hablar acerca de la oración es muy bueno, pero no te enseñará a orar. No obtienes nada sin ejercicio, sin práctica. Podría escuchar todo un año a un buen profesor de música, maestro de música, tocando la mejor música en ese instrumento, pero eso no me va a enseñar nunca cómo tocar el instrumento. Entonces, hay que practicar el orar. Por más de que seas quizás bebé espiritual, comienza a orar 5 minutos, 5 minutos, al otro día 10 minutos, al otro día 20 minutos, y ya eso va a convertirse en práctica para tu vida. ¿Qué dice Juan 16:13? Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda la verdad. O sea, primera forma de saber, o sea, de aprender a orar es orando, practicando la oración. Lo segundo, y esto me llamó mucho la atención y me gustó, es meditando en las Escrituras. ¿Cómo aprendemos a orar? Meditando en las Escrituras. Es una de las maneras más poderosas en que podemos aprender a orar. Típicamente, el devocional típico, y yo me incluyo, es leemos la palabra y ¿qué hacemos? Cerramos y empezamos a orar. Y cierto, está bien eso. Meditamos en la oración, ¿verdad? La cerramos y oramos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el autor con esto? Meditar en la Escritura, hermanos, significa que debemos incluir las Escrituras en nuestra oración y meditar en ella. Hay 2 ejemplos en la palabra que nos enseñan esto. Salmo 5:1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. La palabra hebrea gemir viene de meditar. Y de hecho es la misma palabra del Salmo 19:14 que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación o el gemir de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea que a la par de que David oraba, meditaba en qué cosa, en la palabra de Dios al orar. O sea, después de leer un pasaje, hermanos, la meditación en él o en el pasaje nos permite pensar profundamente en lo que Dios ha dicho. O sea, ¿qué pasa? Hay veces mucha desconexión. Leemos que la Escritura nos dice esto, lo cerramos y ya no pensamos en lo que estuvimos leyendo y empezamos a orar por nuestras peticiones. Y ahí, como se dice, hay un gap en medio, ¿verdad? Hay un vacío en el medio de esto. Entonces la Escritura nos muestra que Dios nos habla a través de su palabra y que cuando meditamos en su palabra, nosotros oramos a Él en respuesta a lo que Él ya ha escrito. Hermanos, esta era una práctica no solo de David, sino que también era una práctica muy común entre los puritanos entre los años 1500 a 1700. Richard Baxter, John Owen, Matthew Henry y muchos otros más puritanos escribieron sobre esta práctica y disciplina que era muy típica en ellos. El orar y meditar en la palabra, teniendo abierta su escritura y empezaban a orar y a meditar en ella y a decirle al Señor, cantarle al Señor y orarle al Señor con la misma palabra. Qué interesante, esto me gustó mucho lo que decía el autor. Entonces, ¿cómo aprendemos a orar? ¿Cómo aprenderemos a orar como David, los puritanos y muchos otros creyentes de siglos pasados o guerreros de oración que hoy quizás existen? Aprendemos a orar meditando en las Escrituras. La meditación, hermanos, es el eslabón perdido entre la lectura de la Biblia y la oración. ¿Cuántas veces tú meditas en lo que has leído? Es importante meditar en la palabra. Un ejemplo que tenemos nosotros, por ejemplo, en la casa, mi esposa escribía y escribe en note cards. ¿Cómo le dicen eso? Index card o note cards. Pasajes bíblicos y lo pone por el refrigerador o por las cosas estas para abrir,
¿verdad? De las gavetas, o en algún lugar en la pieza, en el dormitorio. ¿Para qué? Para poder meditar en la palabra cuando abrimos algo o cuando queremos hacer algo de repente y tú miras esa palabra y te ayuda a meditar en el día sobre esto. Esa es una práctica muy interesante. Entonces, ¿cuál es una de las maneras las maneras para aprender a orar? Orando, meditando en las Escrituras. Lo tercero, orando con otros, no por otros. Escuchen bien, orando por otros. Los discípulos aprendieron a orar no solo escuchando a Jesús enseñar sobre la oración, sino también estando con Él cuando oraba. Muchas veces ahí nos sorprendemos o nos asustamos cuando el pastor le pide, hermanito o hermanita fulana, ¿puede orar por favor? Y te quedas así, ¿verdad? Yo no sé orar, ¿verdad? Y te quedas como en esa posición. Hermanos, es la manera en que nosotros podemos aprender a orar. No olvidemos que cuando ellos le pidieron a Cristo, enséñanos a orar, no vino como algo ocasional, sino como un deseo de sus corazones, de lo más profundo de sus corazones. Miren lo que dice Lucas 11:1. Vayamos de nuevo al pasaje para ver qué siguió a eso. Lucas 11:1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después, ¿qué sigue? Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo, ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces se dan cuenta que lo que sigue a Lucas 11:1 es que Cristo les enseña a orar y Él les dice, el Espíritu Santo es el que les va a ayudar también a esto, en la última frase, a orar. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos aprender a orar orando con otros, que nos puede dar un modelo de la verdadera oración. ¿Quién era el modelo de los discípulos? Cristo. Y aquí vamos a ver el cuarto punto que quiero mostrarles acerca de aprender sobre la oración. ¿Cuál es el cuarto punto? Leyendo acerca de la oración. Leer acerca de la oración en vez de orar simplemente no lo vas a hacer con eso. Pero leyendo acerca de la oración, además de orar, enriquece tu vida de oración. O sea, tienes la palabra, oras todos los días, pero también, aparte de eso, lees libros de hombres, de guerreros de oración, que son veteranos en la oración y que nos ayudan a entender más, a educarnos más y poder aprender de esa manera cómo es orar. Un libro es un buen maestro, hermanos. Miren lo que dice Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 13:20 dice así, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, leyendo acerca de hombres
o libros de hombres, mujeres sabios y de oración, nos da el privilegio, hermanos, de caminar y de escuchar de ellos, aún en la lectura, aprendiendo así cómo podemos orar. Pero como les dije al principio, eso es toda ayuda. Todo ayuda para que yo pueda realmente practicar la oración. Entonces, finalmente podemos saber una cosa, tercer punto de todos los puntos que estamos dando, que la oración es contestada. Los dos primeros que vimos depende de nosotros. Esta tercera depende exclusivamente de Dios. La oración es contestada. Me gusta cómo David se dirige al Señor en el Salmo 65:2. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. O sea, hermanos, podemos estar seguros 100% de que cuando tú abres tus labios en oración a Dios, ¿qué dice? Él oye. Él oye nuestra oración. Quizás no haya otro principio que esté más por sentado acerca de la oración, que es esta, que la oración es contestada. Mateo 7, 7 al 8, estuvimos leyendo recién. Mateo 7, 7 al 8, el paralelo a esto. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Por qué les leo el otro? Porque se dan cuenta que los evangelios también hablan de la misma cosa, hermanos. Son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, resaltando y enfatizando el mismo tema una y otra vez. Debido a que Dios contesta la oración, cuando pedimos y no recibimos, hermanos, debemos de considerar la idea de que, como dice Santiago, quizás pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dice, y en nuestros placeres. Quizás Dios contestó de una manera que no quisiéramos, pero ¿qué pasa? Esta contestación de Dios a nuestra oración nos ayuda a centrarnos en su voluntad. Debemos de examinar nuestras oraciones. Debes de examinar, así como examinas tu vida, yo te animo a que examines tu vida de oración. ¿Cuál es el enfoque de tu oración? ¿Hacia dónde diriges toda tu oración? ¿Solo a los bienes materiales o necesidades físicas, necesidades materiales de nuevo? ¿O te enfocas en la parte espiritual solamente dando gloria a Dios y pidiendo a Dios que te ayude en tu vida espiritual? Debemos de examinar nuestras oraciones. ¿Pedimos cosas que no glorifican su nombre? ¿Pedimos solo con motivos egoístas? ¿O cómo pedimos? ¿O qué pedimos? Analicémonos, hermanos. Y debido a que la oración se espera de nosotros como creyentes, yo te hago la pregunta, y ya concluyendo así. ¿Orarás al Señor? Te desafío con esto directamente porque pienso que necesitamos estar conscientes de cómo va nuestra vida de oración. Al principio les dije unas estadísticas, ¿verdad? Espero que nadie esté dentro de esas estadísticas aquí adentro. Quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que ora. Y no solo como oraciones corporativas, como con todo el grupo, congregacionales, sino que ora individualmente, aun cuando no está en el templo. Siendo que la oración se aprende. ¿Aprenderás a orar? Es la pregunta que te lanzo hoy. Aprendiendo acerca de la oración siempre ayuda a mejorar nuestra vida de oración, hermanos. Pero así como la práctica de la oración, aprender acerca de la oración toma tiempo y se debe planear y debemos de ser disciplinados en la oración. Me contaban el otro día que hay musulmanes que oran en sus puestos de trabajo y
Ellos apartan un tiempo, 5 veces al día, no importando dónde están, piden permiso, creo que cuando van a comenzar al trabajo, no importa dónde están, ellos siempre sacan su alfombrita y su mirada puesta en la Meca y empiezan a orar. No importa quién le mira, no importa quién está ahí, ellos oran. Por más de que estén, tú y yo sabemos, están más perdidos que los mormones, pero están igualmente perdidos como ellos. ¿Qué hacen? Tienen una disciplina, hermanos. Yo te pregunto, ¿te disciplinas tú de igual manera como estos islámicos a orar a Dios? Hermano, ellos están perdidos y oran por un Dios que no existe, a un Dios que no existe. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que sabemos que el Dios del universo es nuestro Dios y creador? No debemos de orar. A veces decimos, ay, sí, ya me pasó el día y te acuestas en la cama y, Señor, ayúdame, y te acuestas y duermes y se acabó tu oración. 3 segundos dura tu oración. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo estuve allí también y yo sé cómo es no tener una vida de oración. Debemos de planear, orar. Aprende a meditar orando sobre las Escrituras. Planea orar por otros, con otros también. Y la pregunta clave es, ¿cuándo vas a comenzar? Siempre decimos los días viernes, el lunes comienzo la dieta, ¿verdad? Los que están, ¿verdad? Queriendo hacer dieta. Y ese lunes nunca llega. Y muchas decimos, sí, el lunes voy a comenzar a hacer esto, el lunes. Hermanos, el tiempo de empezar a hacer ajustes en nuestra vida espiritual, y hablando sobre el tema de la oración, es hoy, no mañana. Y debido a que la oración es contestada, yo te pregunto, ¿orarás persistentemente a Dios? Recuerda las palabras, pedid, orar, buscad y tocar en Mateo 7 y en Lucas 11. En el griego original están en un tiempo presente continuo. Esto significa que debemos de orar persistentemente, fervientemente y perseverantemente antes que la respuesta venga. ¿Oras por crecimiento espiritual? Y no pasas un minuto leyendo tu Biblia. Hay una incongruencia allí, ¿verdad? Hay algo que está faltando, ¿verdad? Entonces, ora a Dios, pero también esfuérzate persistentemente a desarrollar áreas de tu vida que están fallando. Cristo nos alienta a orar. Lucas 18:1. Con esto vamos terminando. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Miren lo que dice Cristo. Acá Cristo nos muestra lo clave y con esto creo que más nada que decir. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Siempre, y no solamente siempre, sino que siempre y no desmayar. Siempre y no desmayar. Pero el orar es, ¿qué dice? Una necesidad. Si tú no oras, entonces no tienes esa necesidad. Y ahí yo me voy más profundo. Si no tienes necesidad de orar, si no necesitas orar, ¿por qué te haces llamar cristiano? ¿Por qué nos hacemos llamar cristianos? Esa necesidad de orar viene, como leíamos en pasajes anteriores, el Espíritu Santo es el que ora en nosotros y el que clama y gime y dice, Abba Padre. Y tú no puedes sentarte a orar 20, 30 minutos por día. Cristo nos alienta a no desmayar. Dios nos manda a ser persistentes. ¿Por qué? Porque cuando oramos, hermanos, fortalecemos nuestra fe en Él. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres ser como Cristo? Yo te pregunto. Entonces hagamos lo que Cristo hizo. Disciplinémonos o disciplínate para ser una persona de oración.
Cristo se apartaba, iba solo al monte a orar, dice. O sea, estaba en medio del bullicio, estaba en el ministerio, estaba con la multitud, haciendo milagros, sanando a la gente, predicando la palabra del Evangelio. Pero siempre Cristo, tú vas a encontrar pasajes en donde muestra que Cristo se apartaba y estaba solo orando a su Padre. Porque Él reconocía que sin su Padre humanamente no podía. ¿Cuánto más tú y yo? No podemos ir un paso más, hermanos, sin una vida de oración. Yo te animo y espero que estas dos lecciones, que quizás no fueron muy profundas y exhaustivas, como se dice, nos ayude, hermanos, a disciplinarnos y a ser personas realmente de oración. Que no sea todo teoría, como les dije una vez. Que no esté todo aquí, seamos cabezones intelectuales y de teología. Hermanos, que realmente toda esa teología que sabemos la pongamos por práctica. Y seamos hombres de la lectura de la palabra, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que realmente predican, hombres que sirven y que todo lo hacen para la gloria de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor.